Ayer estábamos platicando de lo básico de la disposición normativa respecto a los registros contables y decíamos que es importante cuidar este marco normativo porque es con base en este marco normativo que debemos nosotros hacer nuestros registros contables, no conforme a lo fiscal, sino conforme a las normas de información financiera. Entonces, vamos a ir haciendo ejercicios en el transcurso de la plática y vamos a ir comentando nuevamente el tema del registro contable. Bien, entonces, la devengación contable, ayer yo les ponía un par de ejemplos en esto y les decía que este postulado básico señala que el registro debe hacerse en el momento en el que ocurre la operación, en el momento en el que se devenga. Esto significa, pues, cuando nace el derecho y la obligación. Y en la parte laboral, el aguinaldo, por ejemplo, el trabajador lo va devengando diario. También las vacaciones, la prima vacacional. Estrictamente hablando, debiéramos estar haciendo un registro diario. Desafortunadamente, en este caso, el día a día, las operaciones, las actividades que tenemos, ya sea como parte de la empresa o como un despacho, no da para estar haciendo las operaciones diario. Sin embargo, en el cierre que hacemos de cada mes, debiéramos nosotros generar esta información. En este mes, cuánto se generó de aguinaldo, cuánto se generó de vacaciones, de prima vacacional o alguna otra prestación que se llegara a generar derivado de la asistencia del trabajador o de los compromisos que se tienen con el trabajador. ¿Por qué esta situación? Por las comparaciones o los comparativos que se llegan a hacer mes a mes. Necesitamos que la información esté lo más apegado a la técnica para que cuando hagamos estos estados financieros comparativos, por ejemplo, que nosotros comparemos diciembre con noviembre, no tengamos esa diferencia fuerte. Oye, ¿por qué se disparó aquí mucho el gasto? Porque aquí están los aguinaldos, pero es que los aguinaldos se van devengando mes a mes. Entonces, cada mes debiéramos estar generando un pasivo, una 12ª parte de lo que implica el pago del aguinaldo y conforme el trabajador va cumpliendo aniversario y registrando el pasivo de las vacaciones, independientemente de que no se las pagues. Cuando se las pagues, pues ya cancelas el pasivo. Y si fuéramos un poco más estrictos, hacer un resumen cada año. En este año, cada mes, perdón, en este mes terminó noviembre. En este mes, ¿cuánto creció el pasivo respecto de las vacaciones? Ustedes saben, por ejemplo, que si el trabajador, yo le ofrezco en cuanto a las vacaciones, conforme a la ley, entonces diríamos, por el primer año, 6 días. Por lo tanto, si lo hacemos mensual, meses del año 12. Entonces diríamos proporción por mes 6 entre 12. Y entonces, si el trabajador tiene una cuota diaria de 200 pesos, entonces diríamos vacaciones devengadas. Acuérdense que devengadas significa que ya te lo debo, ¿sí? Ya nació el derecho y la obligación, ya te lo debo. Por lo tanto, si ya te lo debo, ya tengo un pasivo. Ayer checábamos la definición de pasivo. Decíamos, pasivo es una obligación presente. ¿Sí? Entonces, si ya tengo la obligación, ya tengo un pasivo y ya debe aparecer en mis registros contables. Entonces, vacaciones devengadas, 200 pesos por 5, 100 pesos. Imagínense ustedes que yo tuviera 80 trabajadores en este supuesto. Número de trabajadores, 80.
Entonces, pasivo 100 por 80, 8,000 pesos. Eso lo estoy dejando de registrar. Y vean un impacto que pudiera tener esto. Si yo lo elevo a 12 meses, decimos aquí 96,000 pesos, 100,000 pesos. ¿Cuál es el efecto? Fiscalmente no tenemos problema. Fiscalmente es correcto, lo deducimos hasta que lo pagamos. Pero contablemente, si nosotros estamos pagando dividendos, este gasto no lo estamos restando de la utilidad contable. Acuérdense que los dividendos se pagan con base en la utilidad contable. Entonces, yo tengo ingresos contables menos deducciones contables, gastos contables, y ahí en los gastos estoy dejando de restar 100,000 pesos. Por lo tanto, mi utilidad contable está inflada. Está más, en una cifra, más 100,000 pesos. Y yo estoy repartiendo 100,000 pesos a los accionistas cuando eso no es una utilidad. Entonces, hay un impacto también en la parte de dividendos. Y esto pudiera tipificarse en un momento como defraudación, no fiscal, defraudación financiera. El contador pudiera estar o lo pudieran querer involucrar en una defraudación que no existe, pero que de acuerdo a los números, todo apunta a que sí existe. El contador está coludido con los dueños de la empresa para estarles generando una utilidad más grande y a su vez más dividendos. Entonces, es un tema de carácter financiero. Por eso es importante el asunto de la devengación contable. Muy bien, y entramos a el proceso del cálculo anual. ¿Qué es el cálculo anual? El proceso mediante el cual se determina el ISR que el trabajador debe pagar respecto de todos sus ingresos percibidos durante un año de calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre. Durante este año, ¿cuánto ingreso percibiste? Desde luego, hablamos de los grabados. Acuérdense, se restan los exentos y quedan los grabados. Oye, ¿pero qué no fue pagando mes a mes? Sí, pero ese es un pago a cuenta. Ese es un anticipo. Por disposición de ley, el trabajador tiene que pagar anticipadamente. Bueno, todos los contribuyentes tenemos que pagar anticipadamente los impuestos. Por lo tanto, mes a mes estamos haciendo un abono de acuerdo al procedimiento que ya vimos del cálculo mensual. Pero ese es un abono, ese es un pago a cuenta, ese es le llama la ley un pago provisional, es un pago mientras termina el año. Una vez terminado el año, ahora sí, ¿cuántos fueron tus ingresos? Y sobre eso te aplico una tarifa. Y el impuesto que se determine en esa parte, le vamos a restar el impuesto que fuiste pagando cada mes. Y al final de esa resta, vamos a determinar si todavía le debes al SAT o el SAT te debe a ti. Es decir, te genera o te sale un saldo a cargo o te sale un saldo a favor. Hola Leti, muy buenos días. Un saludo otra vez hasta Guadalajara. ¿Cuál sería el asiento contable de la provisión de las vacaciones? Fíjate, Leti, aquí en este caso, por ejemplo, miren, primero nosotros tenemos que determinar el área del trabajador. ¿Sí? Por principio de cuentas, tenemos que determinar, o sea, pues, el departamento y el puesto.
porque de acuerdo a esto, básicamente vamos a tener tres rubros contables en donde lo podemos afectar. Con base en esto, ya sea que mi cargo, el cargo, sea almacén de producción en proceso. Si estamos hablando de una empresa manufacturera, aunque también de acuerdo a las normas, las empresas comercializadoras y las prestadoras de servicio deben tener almacén, un inventario, pues, ¿sí? En la práctica no se suele hacer. Sin embargo, así como están hoy las normas, todos los negocios debieran tener en el activo un rubro de inventarios o de almacén. Entonces, pero vamos a apuntarlo así. Supongamos que es una fábrica textil o una fábrica, una empresa manufacturera, almacén de producción en proceso, gastos de venta o gastos de administración. Hoy es una buena época del año para ir reorganizándonos y preparar todo para el 2022, ¿no? Cuando se termina un año e inicia otro, siempre tenemos nuestra lista de buenos propósitos, lo tomamos como una oportunidad para mejorar, etcétera. Qué bueno, son oportunidades que nos da la vida y debemos estar agradecidos con Dios, con la vida, con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros compañeros, con nuestra empresa, etcétera. Entonces, hacemos nuestros planes y decimos, bueno, para el otro año ya voy a hacer ejercicio, me voy a poner a dieta, aunque eso se olvida luego a los 2 días ya se olvida, ¿no? Pero me voy a poner a dieta, voy a hacer ejercicio, ya no voy a ser tan malo, ya no voy a ser tan mujeriego, bueno, eso ya nos quita, a lo mejor ya no voy a ser tan vicioso, etcétera. Y en cuestión de trabajo, igual, es un buen momento para que el contador, la contadora, el de recursos humanos, la de recursos humanos digan, para el otro año quiero mejorar mis métodos, quiero mejorar mi técnica, quiero mejorar mis procedimientos, voy a revisar si lo estoy haciendo conforme a ley o no. Entonces, en este caso, estamos en una muy buena oportunidad para ir revisando. Yo les recomiendo, yo les sugiero que revisen el organigrama de la empresa. Y si no lo tienen, pues que ya pongan el dedo sobre la llaga y que ya, porque acuérdense, tuvimos reforma en materia laboral, la subcontratación, el outsourcing, servicio especializado, el objeto social, etcétera. Y todo esto ya tiene un impacto no solamente laboral, sino también fiscal, también de tipo penal. Entonces, ustedes han escuchado, sin duda ya muchas veces el compliance, y tiene que ver justamente con esto, ¿no? Una metodología, un apego, una normatividad respecto a nuestros procesos, etcétera. Entonces, yo les sugiero revisar el organigrama de la empresa, buscarlo. A lo mejor sí lo tiene, no, el contador de mi empresa no tiene, a lo mejor sí lo tiene. Y si no lo tiene, es un área de oportunidad. ¿Sabes qué, jefe? Mira, también el jefe hoy está en la disyuntiva de los muy buenos propósitos, ¿sí? Entonces, mira, ¿sabes qué, jefe? ¿Por qué no hacemos esto? Esto nos va a ayudar a crecer, tal vez a abaratar, a disminuir costos, etcétera. Entonces, con base en esto, ustedes determinan en qué zona está el empleado, ¿de acuerdo? Entonces, si mi empleado está en el área de producción, control de calidad, el cuidado de las máquinas, etcétera, pues la cuenta que vamos a cargar es esta. Entonces, ustedes van a tener una cuenta de mayor llamada almacén de producción en proceso y una subcuenta llamada mano de obra directa. Allí estarán los cargos. Hasta que el producto se termine, se cancela esta cuenta donde tendrá no nada más la mano de obra. Bueno, esta subcuenta sí, pero la de mayor tendrá la materia prima, tendrá los costos indirectos, etcétera. Y cuando el producto se concluya, se abona esta cuenta y se manda a almacén de productos terminados.
y cuando el producto se venda, se abona al almacén de productos terminados y se manda al costo de producción y ventas, a resultados. Si el trabajador está en el área de ventas, pues tenemos gastos de venta y la subcuenta, hay quien divide, tiene varias subcuentas, está bien, salarios, aguinaldo, vacaciones, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí diríamos una subcuenta llamada vacaciones. Y si el trabajador está en zona de administración, pues gastos de administración, igual podrán tener varias subcuentas, sueldo, etcétera, y la subcuenta vacaciones. Muy bien. Allí va el cargo. Ayer les hablaba del pasivo y les decía, un pasivo es una obligación presente. Entonces, fíjense qué pasa respecto a ISR. Ya ayer también se los comentaba. Mientras yo no le pague al empleado, no hay retención. La retención se da hasta que yo le pago. Y les pongo un ejemplo que ustedes han manejado más de una vez. Un finiquito o una liquidación de un trabajador que nos demanda. El trabajador se va a demanda y la demanda puede durar 1 año, 2 años, 3 años, etcétera. Entonces, en estos casos, supongamos que mi trabajador me demandó, nos peleamos, se fue de la empresa, lo que ustedes quieran, en el 2018. Fue y presentó la demanda. A lo mejor nosotros, porque nos pidió el abogado, porque nos lo pidió el jefe, calculamos un aproximado de la indemnización. Dijimos, mira jefe, los 3 meses, los 20 días, bla, 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 y le tocan 280,000 pesos. Bueno, en ese momento se debió haber registrado un pasivo, porque ya se lo debo. Dependiendo del supuesto, si tiene razón en que es un despido injustificado o no tiene razón, es una separación conforme a ley, etcétera, bueno, calculamos y debimos registrar el pasivo. Pero no hay impuestos. Los impuestos los calculamos hasta que se emite el laudo. En el 2021 nos dicen, aquí está la resolución de la Junta de Conciliación y es condenatorio al patrón o es favorable al patrón. Ok. En esos casos determinamos cifra y hasta ese momento calculamos el impuesto. Así es en estos casos. Mientras yo no pague, no hay impuesto que calcular. Entonces, aquí yo tengo 2 opciones. Si yo lo hago por trabajador, ahí está el primer nivel, pues yo tendría que crear un pasivo. Aquí, dependiendo de esto, les digo, sería mi cargo, ¿ok? 100 pesos aquí, o 100 pesos aquí, o 100 pesos aquí. Si lo hago por trabajador. Y dependiendo de esa decisión, tengo aquí un pasivo, un acreedor, se lo debo a alguien. Normalmente ese acreedor se le llama nómina por pagar. Esa sería mi cuenta de mayor en el pasivo, como una cuenta acreedora. Y la subcuenta sería vacaciones devengadas. Muchas veces hay quien, y eso yo no se lo sugiero, porque les va a generar una información muy abundante y los va a hacer que se pierdan quienes revisen esa información. Hay quien hace una subcuenta por cada empleado, ¿sí? Para determinar a quién se le debe. Yo no se los recomiendo. Oye, es que, ¿cómo voy a determinar a quién se lo debo? Porque cada mes yo voy a estar haciendo esto. ¿Sí? Y en lugar de ponerlo así, yo podría hacer una hoja de Excel como la siguiente. Nombre del trabajador. Fecha de ingreso. Fecha de cálculo.
días de vengados, cuota diaria y vacaciones de vengadas. Yo hago mi hoja, incluso hay sistemas de nómina como el Compa, como el NOI, que ya nos generan cada mes los aniversarios y no justamente los cumplidos. Yo le puedo decir, repórtame hazme un reporte de aniversarios, sean cumplidos o no, los proporcionales, etcétera, y con base en esa cifra, el mismo sistema nos emite la información. Entonces aquí yo puedo poner trabajador 1, trabajador 2, etcétera. Y aquí diríamos fecha de ingreso 12 de marzo del 2018, fecha de cálculo 31/30, cada mes lo vamos a hacer de noviembre del 2021. Y aquí ir generando, no por resta, porque por resta se supone que el trabajador ya está, tomando sus vacaciones cada año. Y si no las toma, bueno, yo ya las voy registrando. ¿Sí? Aquí sería por mes. En este caso, por ejemplo, diríamos aquí días de vengados, .5, ¿no? Por mes. Acuérdense que en el primer año son 6, luego en el otro 8, en el otro 10, en el otro 12. Dividimos eso entre 12. Vamos a suponer en este caso 18 al 19, 1 año, del 19 al 20, 2 años, del 20 al 21, 3 años. Y aquí en marzo del 21 cumplió 3 años y ahorita ya va rumbo al 4º año. Entonces aquí diríamos, por el 4º año aquí ustedes le pueden meter fórmula al Excel. Entonces diríamos, por el primero 6, por el segundo 8, 10, 12. Por el 4º año son 12. Entonces decimos 12 entre 12. Porque eso es lo que va devengando cada mes. La cuota diaria 200 y entonces decimos esto por esto. Supongamos que el trabajador 2 ingresó el 25 de abril del 2020. Él ya tiene 1 año, y aquí igual es la misma fecha. Él ya tiene 1 año, ya va rumbo al segundo, ya le corresponderían 8. Entonces decimos 8 entre 12. Y la cuota diaria y multiplicamos. Bueno, al final, trabajador 2, 3, trabajador 200, 300, al final ustedes hacen la suma 333.33. Igual aquí lo pueden ustedes repartir. Metiéndole fórmulas al Excel es padrísimo este cuadro, porque ya le dicen, si el trabajador tiene este número, mándalo a este departamento, etcétera, y ya aquí le van poniendo columnas en donde solito les va a decir departamento, almacén de producción en proceso. Aquí ustedes pudieran poner almacén de producción en proceso. Aquí pueden poner gastos de venta y aquí gastos de administración. ¿Sí? Y le meten una fórmula. A lo mejor aquí hay empresas, yo siempre les sugiero que el número del trabajador, en lugar de un simple número, sea alfanumérico, que empiece por una letra. La letra va a implicar el departamento y luego el número 001, A002, N001. Aquí, por ejemplo, significa que está en contabilidad. Aquí significa que está en administración, pudieran ser 2 departamentos distintos. Aquí significa que está en recursos humanos o nómina. El trabajador O001, aquí significa que está en operaciones. Entonces, ustedes aquí antes del nombre del trabajador le ponen el número y aquí le ponen una fórmula. Si el número, aquí pues si el número empieza con la C,
mándalo a esto, y si no, cero. Y luego aquí, si el número empieza con una A, déjalo aquí, si no, cero. Y luego, ahí, perdón, gastos de venta, una B. Y luego, si el número empieza con, y entonces, una vez que ustedes tienen la cifra, el sistema en automático les va pasando información para acá. Y una vez que ya lo tienen, entonces estos 300, supongamos que son, es de administración, de producción 200 y es de ventas, 133.33. Entonces, al final hacen la suma y ya saben que almacén de producción en proceso son 200, gastos de venta son 133, gastos de administración es 0. ¿Sí? Entonces, aquí hay quien en vacaciones de vengadas va poniendo un tercer nivel, una subcuenta, y una subcuenta por cada trabajador. Eso a mí se me hace como que se pueden perder, pero si a ustedes les parece bien así, pues no habría problema. ¿Ok? Entonces aquí yo registraría el pasivo. Ese sería mi registro contable. Aquí el cargo y aquí el abono. Muy simple. O aquí el cargo y aquí el abono. O aquí el cargo y aquí el abono. Cada mes, cada mes, cada mes. Y cuando el trabajador le toque disfrutar sus vacaciones, simplemente lo sacamos de aquí. Y ahora sí, lo mandamos al banco, que es con lo que se paga, 80, y a las contribuciones retenidas ISR de salarios, 20. Pero hasta que se pague. Mientras nada más es un cargo a la producción en proceso, al gasto de venta, al gasto de administración, contra el pasivo. Así sería el registro contable. Bueno, continuamos. Entonces, el cálculo anual, ya dijimos, al término del año, ahorita vamos a ver bajo qué condiciones. ¿Quién lo hace? Cualquiera de los dos. El patrón o el trabajador. La ley dice cuándo le toca a quién. Solo hay un punto donde de pronto no queda muy claro, ¿sí? Pero ahorita se los voy a mostrar. Pero aquí la ley dijo quién lo va a hacer. El patrón o el trabajador, ¿sí? Dice la ley, quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo tendrán sin obligaciones, y la fracción segunda me dice calcular el impuesto anual. ¿A quién le está diciendo? Al que pague, ¿ok? Al patrón. Aquí le está hablando al patrón. Sin embargo, yo les comentaba a ustedes ayer que la ley del impuesto sobre la renta también le pone la obligación al trabajador. Artículo 98, ahí les va. Artículo 98. Dice, los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones. Y luego dice, presentar declaración anual en los casos siguientes. Entonces, a ambos les está poniendo obligación. Solamente que al patrón le dice, lo vas a hacer en términos del artículo 97. Y al trabajador le dice, en estos supuestos, ahorita vamos a revisarlo. Miren, a el trabajador le dice, tú te vas a hacer tu propia declaración, tu propio cálculo, cuando además obtengas ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo. Este es el capítulo primero del título cuarto. Ayer les decía, capítulo primero del título cuarto de la ley de renta. Este capítulo primero habla de dos conceptos. El primero de ellos son los salarios
y el segundo son los asimilables. Si el trabajador recibe esto y esto, si recibe estos dos o recibe esto solito, no está obligado a presentar su declaración anual. Sin embargo, si recibe ingresos de otros capítulos, capítulo 2, actividad empresarial, o aquí también tenemos al RIF, o aquí también tenemos plataformas digitales, y aquí también vamos a tener el reciclo. Ya es otro capítulo. No importa si es honorarios y además trabaja en una empresa, él se hace su cálculo anual, ¿sí? O si es RIF, o si tiene un changarrito y vende por Uber Eats, etcétera, él se hace su cálculo anual. Pero también tenemos un capítulo tercero que se llama arrendamiento. Si él otorga el uso goce temporal, tiene un localito, tiene un departamentito, tiene una casa y la da en renta, él tiene obligación de hacerse su cálculo anual porque está recibiendo ingresos del capítulo 1 y de otros capítulos. Y luego tenemos, son 9 capítulos los que marca la ley, el título cuarto. Ingresos por intereses, ingresos por dividendos, ingresos por enajenación de bienes, ingresos por la obtención de bienes, otros ingresos. Entonces, si tienes ingresos del capítulo primero y de otros capítulos, tú te haces tu cálculo anual. ¿Sí? Bueno, pero esto el patrón no lo sabe. Esto el patrón no lo sabe. El patrón, ¿cómo sabe que el trabajador tiene ingresos de otro capítulo? El patrón no lo sabe, al menos que el trabajador se lo diga. Pero ahorita vamos a ver qué pasa en esos supuestos. Segundo, cuando se hubiera comunicado por escrito al patrón que se presentará declaración anual. A lo mejor solo tiene ingresos de este capítulo, puros salarios, ni siquiera asimilados, puros salarios de ese patrón, pero él quiere hacer su cálculo anual. Patrón, yo quiero hacer mi cálculo anual. Ah, él presenta un escrito. Allí hay un problema. Allí hay un problema. Porque ¿saben ustedes hasta cuándo tiene el trabajador para presentar el escrito? ¿Saben ese dato? Miren, dice la ley, cuando se hubiera comunicado por escrito al patrón que se presentará declaración anual. Vamos a ver el reglamento de la ley de renta, porque ahí viene la fecha o el plazo que el trabajador tiene para presentar ese escrito. Miren. Dice, aquí está. El escrito a que se refiere el artículo 97, ahorita lo revisamos, párrafo último, inciso C de la ley, deberá presentarse a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio por el que se va a presentar la declaración. Fíjense esto, a lo mejor ustedes ya están haciendo su cálculo anual. ¿Y quién les dijo que lo hicieran? El trabajador tiene todavía 13, 14 días, 15 días para presentarme el escrito. Él tiene plazo. Y yo no le puedo acortar el plazo. No le puedo acortar el plazo. Yo no le puedo decir, pues yo te dije que hasta el 30 de noviembre. Yo no lo puedo hacer. Este es uno de los problemas por los cuales, y yo siempre se los digo, ¿por qué se hace el cálculo anual en diciembre?
Si el trabajador tiene hasta el 31 de diciembre para presentarme su escrito. Entonces, ¿en qué momento está obligado el trabajador a hacer su cálculo anual? Cuando él presente el escrito al patrón. ¿Y qué va a decir el escrito? Un escrito muy simple. Un escrito no tiene que llevar tanta parafernalia ni tanto adorno. Simple y sencillamente, patrón, empresa X, te informo que del 2021 yo efectuaré mi cálculo anual. Punto. Atentamente, fulano. 17 de diciembre del 2021. Ahí está. Eso es todo. Y él puede llegar el 31 de diciembre. Toca la puerta, sale el guardia y dice, no, no hay nadie, todos estamos de vacaciones. Oiga, vengo a entregarle esto a la de nóminas, ¿usted no lo puede recibir? Sí, fírmele. Así de simple. Yo no le puedo acortar el plazo. Entonces, tomen en cuenta esto. Tomen en cuenta esto, ¿sí? Bueno, tú dices, cuando el trabajador presente escrito, hola paisa, buenos días Conrado, buenos días, y si tributara en el sector primario, con ingresos que no rebasan los 40 salarios mínimos elevado al año, ¿habría declaración anual por parte del trabajo? Sí, es que fíjate, Conrado, que la ley no te dice siempre y cuando sus ingresos sean exentos, no. Cuando obtuviera ingresos de otros capítulos, aun cuando estén exentos. Él, por ser agape, todavía a lo mejor en el agape en 2021 estuvo conforme al título segundo, capítulo séptimo, o a lo mejor estuvo como RIF siendo agape, o a lo mejor estuvo como régimen general de físicas, ya tiene ingresos de otro capítulo, aunque sean exentos, Conrado.